hablar del título prescrito 1 probablemente involucre hablar de varios aspectos interesantes. Uno de ellos, pues, en primera instancia sería, bueno, estamos compartiendo un print de nuestra pizarra virtual que se desarrolló en nuestros espacios en Biosfera TS. Y la indicación primaria que imagino que tu profesor o cualquier asesor ha compartido contigo es de que tú puedas comprender eh, de forma muy integral el título prescrito. Y cuando te digo de forma muy integral, hablo de que, por ejemplo, para este título, tú sepas eh, qué significan o qué definición podrían tener los conceptos claves como desacuerdo, como afirmaciones, como prestarle atención, de forma individual, pero también de forma integral dentro de la funcionalidad del título prescrito. Es importante que si aún no logras comprender el título, lo repitas varias veces para que tú puedas llegar a una comprensión que te facilite luego de poder redactar. Bien, y sobre este título prescrito tenemos la indicación, ¿no? Dice, si fuera necesario resolver un desacuerdo sobre afirmaciones de conocimiento, es fundamental prestar la misma atención a ambas partes. Bueno, cada, eh, cada título prescrito, la naturaleza de cada concepto clave podría estar en función al área de conocimiento. Es más, no podría estar, está en función al área de conocimiento que nosotros vamos a analizar. Entonces de ahí que si tú quisieras, por ejemplo, interpretar qué cosa es un desacuerdo, dependiendo del área, un desacuerdo podría ser un dilema, un desacuerdo podría ser una conjetura, un desacuerdo podría ser un teorema, un desacuerdo podría ser un acontecimiento histórico, porque hay desacuerdos en los acontecimientos históricos, las leyes, en algunas normas jurídicas existen desacuerdos, cuando se habla de la belleza existen desacuerdos, cuando se quiere hacer apreciación artística, interpretación artística, también hay desacuerdos, siempre hay controversias, ¿no? Y esas controversias o esos desacuerdos podrían darse de algún modo entre dos áreas de conocimiento o en una área de conocimiento. Pero es importante también saber y conocer, en primer lugar, si se quiere hablar de los desacuerdos, saber si los desacuerdos son en parte, en todo, los desacuerdos se presentan en el proceso, en la conclusión, los desacuerdos se presentan en la validación de una prueba, en los límites de la demostración, en la amplitud del sesgo, en algún hecho, en algún fenómeno, en la aceptación de algún fenómeno, en algún cálculo. Y hay que tener en cuenta de cómo jugar con las condiciones también. Dicho, dicho sea de paso, si yo hablo de un desacuerdo, estoy hablando probablemente de dos posturas diferentes, dos posturas distintas, dos argumentos distintas, dos tesis, dos ideas, eh, 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 dos ideas que podrían, como les mencionaba anteriormente, estar dentro de un área o ese desacuerdo podría darse entre varias áreas. Entonces, por ejemplo, los desacuerdos se pueden dar entre un área. Hay desacuerdos sobre las creencias, hay desacuerdos sobre algunos mitos, hay desacuerdos sobre nuestros juicios personales, sobre nuestros juicios compartidos. Entonces, una vez que podamos entender de cuál podría ser la naturaleza de un desacuerdo, creo que podríamos saltar a ver lo que dice ahí, arriba en el título prescrito. Y dice directamente el título prescrito, eh, si quisiera yo, si fuera necesario resolver este desacuerdo, es fundamental hacer algo. ¿Qué es eso? Prestarle la misma atención a ambas partes. Entonces, aquí hay una relación causal. Un P, entonces Q. Puedes observar ahí un P, entonces Q. Arriba en la parte superior. Déjame indicarte aquí. El P, entonces Q. ¿Sí? En el P, entonces Q, podemos nosotros visualizar algo interesante. Hay una causa y luego una consecuencia. Aquí podríamos decir de que si pasa P, entonces tiene que hacerse Y. ¿Sí? Me dejo entender. Si sucede P, o sea, si es necesario resolver un desacuerdo, entonces, ¿qué hay que hacer? Va a ser fundamental prestarle la misma atención a ambas partes.
Ojo, para que tengas en cuenta en la redacción, porque hay ensayos que se enfocan en redactar qué cosa, explican qué es un desacuerdo, explican una afirmación de conocimiento, y eso no tiene mucho sentido, porque el título prescrito te pide que tú desarrolles ese requisito, esa petición intrínseca y extrínseca también que hay ahí. Entonces vamos haciendo unos ejemplos con el P entonces Q de repente para que lo entiendas. Te decía yo, si es necesario hacer X, entonces hay que hacer Y. Si es necesario hacer X, entonces hay que hacer Y. A ver, por ejemplo, cambiamos de escenario. Si se incendia la casa, entonces hay que, podrías estar necesariamente, hay que hacer algo, hay que echarle agua. ¿Sí? Mira el título por escrito. Si fuera necesario que yo quiera resolver afirmaciones, desacuerdos sobre afirmaciones de conocimiento, entonces va a ser fundamental que le preste atención a ambas partes. ¿Sí? Si pasa X, entonces necesariamente voy a tener que hacer Y. Esa es la condición del título prescrito. A ver qué pasa si estás caminando y de pronto te caes. Entonces, si te caes, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuál es la condición? Entonces de repente tienes que sobarte. Pero no hay que tampoco analizarlo ahí fragmentadamente, porque recordemos que el título prescrito acá te dice en qué circunstancias puede, en este caso, puede ser esto un desacuerdo. ¿En qué circunstancias, no? Eh, Ejemplo, ¿no? Si te caes, entonces tienes que hacer algo, ¿verdad? Sobarte. ¿En qué circunstancias puede considerarse esto un buen consejo? Eso es lo que hay que responder del título. Hay que entender, sí, ¿no? La condición, la estructura que plantea el título prescrito, pero lo que hay que responder es la instrucción. ¿En qué circunstancias puede considerarse esto un buen consejo? Mira, vamos, seguimos con el ejemplo. Si te caes, entonces tienes que sobarte. ¿En qué circunstancias esto sería un buen consejo? De repente si estás rodeado de amigos o de amigas que se van a burlar de ti, de repente no te sobas, ¿no? En esas circunstancias, sobarte no va a ser un buen consejo. Entonces lo que tú tienes que hacer es explicar en qué circunstancias sí, en qué circunstancias no. Para el título prescrito, haciendo la analogía, si tienes que resolver un desacuerdo, si fuera necesario resolver, entonces, ¿qué va a ser fundamental? Que prestes atención a ambas partes. Ya aparezco disco rayado, ¿verdad? ¿En qué circunstancias va a considerarse esto un buen consejo? ¿Un buen consejo qué? Recordemos, resolver el desacuerdo, ¿sí? Haciendo algo. Entonces, a ver, imaginemos el último ejemplo, ¿no? El último ejemplo cotidiano, para que más o menos entiendas la condición, porque es importante que entiendas la condición, porque si no puedes estar haciendo ensayos, vuelvo a repetir, sobre cómo resolver un desacuerdo o sobre cómo prestarle la misma atención a ambas partes, y eso no te pide el ensayo. Hay que explicar, hay que responder el término de instrucción. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú quieres decirle a alguien especial que lo amas o que la amas? Entonces creamos nuestra condición. Si fuera necesario decirle a esa persona especial que la amas, entonces es fundamental que lo hagas con, puede ser con peluches o con rosas, no sé, o con globos. Pero ¿qué te pregunta el título? ¿En qué circunstancias se puede considerar esto un buen consejo? Entonces dices, a ver, profe, de repente, si yo lo hago en un centro comercial, rodeado de sus amigos, creo que no va a ser un buen consejo porque me pueden grabar, me puede chotear y puedo ser un soldado caído o algo así. ¿No? Ya, ¿me entendiste? Entonces ya no repito más. Si ya entendiste el título prescrito o ya entendiste en su integridad, en toda la funcionalidad, vamos bien. Vamos bien porque luego hablar de un desacuerdo tendrías que decir, a ver, yo quiero hacerlo de las ciencias naturales. Y si quiero hacerlo de ciencias naturales, podrías hablar de que este desacuerdo podría ser alguna alguna contraposición que existan en determinados planteamientos o conclusiones científicas, ¿sí? También hay que tener en cuenta para este título prescrito de cómo se resuelve un desacuerdo. Es básico, porque tú no podrías aventurarte a decir este desacuerdo se resuelve así, ¿no? Porque cada área de conocimiento resuelve los desacuerdos de forma distinta. Por ejemplo, los desacuerdos se pueden resolver a través del uso de métodos, el método inductivo, el método deductivo. A través de demostración se puede resolver un desacuerdo, a través de experimentación, de observación, a través de contrastación, de diálogo también se puede resolver un desacuerdo. Eh, eh, a través de métodos estadísticos, a través de encuestas, ¿no? Yo tengo evidencia a través de una encuesta, yo tengo evidencia a través de un test y entonces
puedo resolver un desacuerdo y decir esto sí es cierto, esto no. A través del análisis de datos yo podría resolver un desacuerdo y en los datos podrían haber, ¿no?, ideas o contrapartes dispuestas a la interpretación, dispuestos a que yo le preste atención a ambas partes o solamente al dato más importante. ¿Sí? También puede ser que hablemos de hechos, ¿no? Hechos, fenómenos, rituales, ceremonias. Los hechos reales pueden de algún modo resolver un desacuerdo. Puede haber un mito, puede haber una creencia, puede haber un fenómeno, pero y nadie puede creerlo. Pero de pronto ahí está la evidencia, sucede y se puede resolver un desacuerdo. Bien, entonces, si me entendiste hasta ahora, lo importante hay que enfocarse también en lo que te solicita el título prescrito. ¿En qué circunstancias se puede considerar esto un buen consejo? ¿Sí? Un buen consejo se podría analizar en qué circunstancias esto se podría considerar pertinente, también ideal, ¿no? Adecuado. De repente dices, bueno, yo creo que resolver este desacuerdo puede resultar pertinente o prestarle la misma atención a ambas partes para resolver un desacuerdo en circunstancias de urgencia. Yo creo que debería de prestarse la misma atención a o no, de repente, si tienes un contraargumento. O podría decir también, no, dependiendo de la necesidad, ¿no? Las circunstancias, ¿no? Prestarle la misma atención a ambas partes, puedes decir tú, para resolver un desacuerdo, resultaría un buen consejo hacerlo en circunstancias de necesidad, ¿no? O de justicia, o de diplomacia, de paz, de objetividad, no sé. ¿Sí? Entonces, recuerda que cuando te hablan de circunstancias, te están hablando de condiciones, de tiempo, lugar, de modo, de estado, de hablar, que precises una situación específica, en donde hay que hacer eso, en donde cuando si sucede P hay que hacer Q, ¿sí? De acuerdo a lo que dice el título, ¿no? ¿Qué cualidades o características concretas tiene esa situación? Resumen, primera estrategia. La primera estrategia para que tú puedas desarrollar este título prescrito es, primero, pensar en un desacuerdo, ¿sí? Pensar en un desacuerdo. Aquí está, lo tienes a la derecha. Pensar en un desacuerdo. Luego tienes que ubicar el desacuerdo en un área de conocimiento. Precisar en ese desacuerdo dos afirmaciones de conocimiento. Podrían ser más, sí podrían ser más, ¿no? Pero trata de centrarte en dos. Podría ser más dependiendo del expertise que tú tengas para redactar. Luego de que tú selecciones dos afirmaciones que partan de un desacuerdo, trata de emitir, acá como dice, razones de cómo resolver eso, de cómo se resuelve ese desacuerdo. Después de que tú sepas cómo se resuelve ese desacuerdo, concluye, ¿no?, en función a las circunstancias, si es fundamental hacerlo para este ejemplo que tú has seleccionado, prestarle la misma atención a ambas partes o no. ¿Sí? Entonces, piensa en un desacuerdo, precisa las afirmaciones que presenten claramente un desacuerdo, coloca razones para cómo resolver ese desacuerdo y trata de responder en qué circunstancias podría resultar esto pertinente. Entonces, recuerda también tú considerar siempre los conceptos claves, trata de siempre revisar y no te pierdas, siempre hay que mantener el enfoque, siempre hay que mantener la dirección, siempre hay que entender los conceptos claves y sobre todo plantearse coherentemente preguntas. Las preguntas TC y las afirmaciones no tienen que ser obstáculos. Recuerda que tienen que ser, en este caso, una especie de palancas que te ayuden a conquistar y a lograr lo que tú desees. Bien, estamos haciendo luego el título prescrito 2 y espero te haya servido esta breve explicación. Muchas gracias, nos vemos. Si por ejemplo quisieras escribir algún detalle, ahí está el correo electrónico, y si quieres participar también en nuestro espacio en Biosfera TTS, también puedes escribir, y bueno, nada más, estamos luego en el título prescrito número 2.